Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Julián Narro Polentino del grado de A del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Hoy vamos a hablar de dos movimientos muy importantes en la historia de España: la generación del 98 y la generación del 27. Aunque pertenecieron a épocas diferentes y tuvieron estilos distintos, ambas generaciones compartieron algo esencial: la búsqueda de una voz que representara a su tiempo. Para comenzar, les traigo este video muy bien estructurado en tres fases. Primero, su contextualización; segundo, su profundización; y como tercero, la reflexión. Iniciaremos como primer momento con la contextualización, que es la generación del 27 y 98. Estos son dos movimientos intelectuales muy importantes que vivieron en España, y los dos están relacionados en favor de la vida humana con la guerra y conflictos bélicos. Aunque ambos movimientos nacieron con preocupaciones distintas, el 98 desde la crítica y regeneración de España del desastre colonial, y el 27 desde la innovación artística y el diálogo con el mundo moderno. Su legado ha sido decisivo para la evolución literaria española. La generación del 98 aportó una mirada introspectiva y moral de España, mientras la generación del 27 dio voz a una poesía más universal, estética y experimental que se mantiene vigente hasta hoy. ¿Por qué surgieron? La generación del 98 surge por una urgente necesidad de revisión y regeneración nacional en respuesta a un contexto de crisis y decadencia. El entusiasmo de sus integrantes se centró en analizar el problema de España y proponer desde la cultura y el pensamiento caminos de renovación en cambio. La generación del 27 surge como un movimiento fundamentalmente estético y poético que busca fusionar la tradición literaria española con las energías de las vanguardias europeas en un contexto cultural más estable y cosmopolítico. ¿Por qué protestaban? La generación del 98 protestaba por el desmoronamiento moral de España tras la pérdida colonial, denunciando las estructuras políticas y sociales inertes y proponiendo una regeneración profunda. La del 27 protestaba en sentido literario y estético contra la poesía convencional y gastaba buscando innovación formal y más tarde compromiso social, representando una voz que combinó tradición, vanguardia y poesía con contenido. ¿Por qué hicieron sus obras de arte? Como bien ya sabemos, la generación del 98 escribe desde la urgencia moral y cultural, buscando comprender y regenerar España tras un trauma histórico. ¿Quiénes? Fueron escritores nacidos entre 1860 y 1875. Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Antonio Machado y Valle Inclán. ¿Cómo lo hicieron? Integrados en el grupo de los tres, Baroja, Azorín y Maeztu, y vinculados a publicaciones que pedían reformas sociales y educativas. ¿Cuándo lo hicieron? Surgieron en 1898, crisis colonial, y se consolidaron tras el desastre del 98. ¿Dónde lo hicieron? Principalmente en Madrid, en tertulias y centros culturales. Y ahora, ¿por qué lo hicieron? Todo esto fue en respuesta al trauma nacional por la pérdida de las colonias. Buscaban la regeneración cultural y política, criticando el atraso, la corrupción y la literatura oficial. Ahora, la generación del 27 escribió desde la exploración estética y el diálogo cultural, construyendo una obra que combinaba innovación con memoria literaria y más tarde compromiso político. Generación del 27. ¿Quiénes fueron? Poetas y literarios nacidos entre 1890 y 1905. García Lorca, Albertí, Cernúa, Alexandre, Alonso, Diego, Salinas y entre otros. Y los sin sombrero. ¿Cómo lo hicieron? Se formaban en ambientes culturales como la Residencia de los Estudiantes de Madrid. Publicaron en revistas como Litoral o La Gaceta Literaria y compartieron proyectos artísticos. ¿Cuándo lo hicieron? Iniciaron en 1927 con el homenaje a Góngora. Su ciclo activo terminó al inicio de la Guerra Civil en 1936. Como segundo momento vamos a hablar sobre la profundización de aquellas obras. Azorín José Martínez Ruiz.
Azorín busca capturar la sensación del tiempo y los paisajes, especialmente de la castellana íntima, con un tono melancólico y observador. Entre sus obras más importantes encontramos La Voluntad, novela clave dentro de la narrativa de la generación del 98, que explora el desánimo, el paso del tiempo y la identidad española. Fue esencial para la renovación literaria del periodo. Miguel de Unamuno tiene un pensamiento filosófico, existencialismo y continúa su reflexión sobre la identidad, Dios, la fe y la muerte. De su estilo es discursivo, introspectivo y directo. Sus obras principales fueron Niebla, novela filosófica y no ahora con un diálogo metasexual, donde el autor se enfrenta al personaje San Manuel Bueno. Novela sobre la lucha entre fe y escepticismo. Pablo Picasso, Guernica, pintado en París en 1937 como denuncia del bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Es una pintura monumental en blanco y negro con figuras distorsionadas y simbólicas, y es uno de los mayores íconos del arte comprometido. Federico García Lorca. Su poesía combina el folclore popular con metáforas líricas, imágenes sensoriales y ritmos musicales. Su obra Medio Pan, poema popular simbólico de Lorca, que refleja la simplicidad de la vida, el sufrimiento y el símbolo del alimento como consuelo ante la necesidad. Aunque no es muy difundido, corresponde a su estilo popular y humanista. La masacre de Corea. Es un óleo de 1951, parte de su serie antimilitarista. Representa una ejecución de civiles norcoreanos por soldados deshumanizados. Su estilo expresión isa con influencia de Goya y Manet. La escena transmite brutalidad, desolación y denuncia directa de la guerra. Y para finalizar tenemos nuestro tercer momento, que es la reflexión. ¿Qué aprendimos? Primero que todo, el arte como afirmación de la vida y resistencia frente a la guerra. Pues vimos como obras como Guernica de Picasso y La masacre en Corea denuncian con fuerza visual la barbaridad del conflicto. Aprendimos que el arte no detiene balas, pero preserva la memoria, la empatía y la dignidad humana. Segundo, vimos como el cine expresa simbólicamente el compromiso con la vida. Pues al revisar El quinto elemento aprendimos que, aunque sea ciencia ficción, rescata un mensaje universal, el valor de la vida y la esperanza humana ante una amenaza apocalíptica. En conclusión, aprendimos que el arte en todas sus formas es una afirmación de la vida frente al horror de la guerra. Pinturas como Guernica, novelas como García Márquez, discursos de Alfred Nobel o películas como El quinto elemento revelan un hilo común. La humanidad insiste en vivir, en resistir, en soñar un mundo mejor. Y es así como el arte y la literatura se integran para recordarnos que aunque la historia atraviesa tensiones, violencia y ciclos de destrucción, la convivencia humana y la creación artística sostienen nuestra voluntad de perpetuar la vida.